Nosotros estamos primero con una vergüenza brutal. Nuestro repudio más enérgico a esa conducta y todo el peso de la ley sobre ellos. Solicitar al gobierno que Carabineros de Chile vuelva al interior de los estadios. No podemos pedirle a Carabineros que cumpla el rol que no cumple la Sociedad Anónima Deportiva. Es un acto realmente de valentía que una jefa de Estado señale de que se han cometido errores. Hemos tomado las decisiones antes, sí. Y si no cumplió el programa, estamos en problemas. La promesa de campaña de gratuidad es en un plazo de años que trasciende este proyecto de ley. No se está renunciando al objetivo. La presidenta dijo sin renuncias. Si el problema es el presupuesto, entonces que partan con el 50% de los estudiantes más vulnerables, pero sin discriminar entre la Universidad del Consejo de Rectores y las otras universidades. La presidenta descartó arrancar el proceso constituyente con un plebiscito, pero no lo descartó como opción. Este proceso constituyente yo tengo dudas de él. No va a haber nueva constitución en el gobierno de la presidenta Bachelet. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos al Debate con que parte la semana. De que hay realismo, hay realismo. ¿Habrá renuncia? Bueno, de eso se ha tratado el debate y de eso se trata todavía el debate interno que tensiona a la nueva mayoría, al oficialismo y en general al sistema político por estos días tras el sinceramiento de la presidenta Bachelet. Un sinceramiento que también, y esta es nuestra primera candidata a frase de la semana, incluyó una entrevista en la cual la presidenta Bachelet, entre otros temas, habló sobre la nueva Constitución. Le preguntaron, ¿esto va a partir con un plebiscito? ¿Cómo parte este proceso constituyente en septiembre? Esta fue la respuesta de la presidenta Bachelet. Lo que pasa es que para hacer un plebiscito, ¿sobre qué? ¿No? Uno tiene que primero discutir qué es lo que la gente quiere, los contenidos. O sea, el plebiscito, como cambiamos la Constitución, puede ser, pero ¿para qué? ¿Cambiarla de qué? ¿Qué parte? Ahí está la palabra de la presidenta Bachelet al respecto. Fue una semana difícil para el gobierno también por algunos errores, por ejemplo, en la designación del intendente de la región de Los Lagos, que tuvo que renunciar antes de asumir el cargo. El ministro del Interior, Jorge Burgos, asumió personalmente la responsabilidad por el desaguisado y esta es la frase de Jorge Burgos. Y yo asumo la responsabilidad personal en eso, yo tampoco le pregunté, él no me contó, pero tampoco le pregunté. Ese antecedente lo hubiera tenido a la vista, probablemente lo hubiera preguntado y hay una hipótesis bastante probable que no se hubiera producido el hecho y yo asumo mi parte de responsabilidad. El antecedente en cuestión era una denuncia de violencia intrafamiliar que en todo caso se había sobreseído, hay que decirlo. Y el otro problema que se autoimpuso el gobierno fue una declaración del subsecretario Mahmoud Alewi en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Por eso que lo que nosotros hacemos en los comités policiales es que establecemos, en función a la experiencia, por cierto, y a los propios protocolos, los mecanismos para poder actuar dentro de las manifestaciones, entendiendo que tenemos siempre un 30% de delincuentes metidos adentro. Tenemos siempre un 30% de delincuentes. Luego el subsecretario Alewi se disculpó y también asumió la responsabilidad de un error en esa frase. La presidenta, el ministro y el subsecretario son los tres candidatos a frase de la semana. Lo vamos a conversar, vamos a debatir también de los temas de actualidad junto con nuestro panel, Alberto Mayol, Cecilia Pérez, Laura Albornoz, Hernán Larraín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Recuerden que ustedes votan por la frase de la semana y además sus comentarios con el hashtag Ciudadanos van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Cecilia, ¿cuál es la frase de la semana? A ver, mención honrosa para la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que refleja el desorden en que hoy día está la nueva mayoría. O sea, que ella no tenga claro, en definitiva, para qué va a ser un plebiscito. Deja súper claro que lo que el proceso constituyente se viene, que es en septiembre, nadie sabe para dónde va. Algunos siguen manteniendo que es la Asamblea Constituyente la salida, me refiero a la dentro de la nueva mayoría, y otros ya descartan que la nueva Constitución se pueda dar dentro del gobierno de la presidenta Bachelet. Pero me quedo con el subsecretario Mahmoud Alewi porque yo creo que representa la irresponsabilidad en todas sus letras. Tratar de sostener o de cuantificar dentro de una marcha, del movimiento que sea, el porcentaje de delincuentes. No existe parámetro para poder realizarlo. Existe parámetro para ver a los convocantes. Carabineros tiene por metro cuadrado. Pero para establecer que son delincuentes tienen que ir relacionados con una condena. Y para eso me imagino que él debiese, y por eso tuvo que pedir disculpas porque no es así, haber hecho un control y un cruce
con los datos, en definitiva, del Poder Judicial de las condenas, y yo creo que eso demuestra, vuelvo a insistir, una irresponsabilidad tan grande viniendo de quien tiene que supervigilar justamente los temas de seguridad ciudadana, que tuvo que pedir disculpas. ¿Un voto para Lewy, Alberto Mayol? Yo me voy a quedar también con la Lewy por una razón distinta. En todo caso, pienso menos en la irresponsabilidad, que me parece igual importante. Pienso más en bajo qué criterio, bajo qué concepción científica, bajo qué racionalidad, bajo qué educación es posible llegar a pensar que en una marcha de 100.000 personas hay 30.000 personas que son delincuentes, que en una marcha de 300.000 hay 100.000. O sea, me parece que es realmente insólito. No, yo creo que en su momento los movimientos sociales en Chile se hizo un esfuerzo de criminalizarlo. Ocurrió desgraciadamente durante el 2011, ocurrió con el ministro Hinspeter. Eso la verdad es que les explotó en la cara finalmente al gobierno de aquella época, donde finalmente quedó bastante en evidencia que la gente empezó a apoyar los movimientos en vez de contemplar cuando se aplicaba la ley de seguridad del Estado, qué sé yo, en Coyhaique, y se le aplicaba a dueñas de casa. Bueno, resulta que quedó bastante claro que eso no era así. Creo que esos datos, sacarlos así, es como de los mismos autores de los que dicen que el 30% de la desaceleración económica es por culpa de las reformas estructurales, digamos. Así que son autores bastante extraños, y lo que hay que pensar aquí, cuando pasan esas cosas, yo me acuerdo mucho de la necesidad de la educación gratuita y mejorar la educación en Chile. ¿Hernán? Yo creo que las tres hablan de un gobierno que está improvisando, donde hay problemas de gestión, donde hay poca claridad en las nominaciones o en declaraciones tan delicadas como la que hizo el subsecretario Lewy y la de la propia presidenta. Desgraciadamente las tres son bien gráficas, creo, del momento político que está viendo el país en relación al gobierno. Pero creo que la presidenta se va a quedar con mi voto fundamentalmente porque es ella quien carga con el liderazgo, ¿cierto?, siendo presidenta de la República, porque este era uno de los tres compromisos fundamentales de su campaña, porque al año y medio todavía no hay claridad por parte de la propia presidenta de qué pasa con este compromiso, porque estamos en el segundo tiempo y en ese segundo tiempo tampoco la presidenta revela mayor precisión respecto del compromiso de la nueva Constitución. Y eso termina afectando a la incertidumbre, que afecta a la economía, al desorden interno de su propia coalición, que exige luces respecto a esto, así que creo que la presidenta es quien se queda con mi voto. Pero voy a aprovechar algunos segundos para hacer una pequeña aclaración. La semana pasada yo, a propósito de las frases de la semana, señalé, y quiero pedir disculpas porque cometí un error al expresarme, que el diputado Edwards era irrelevante cuando quería decir de que su frase en el contexto de las frases de la presidenta y del Papa era la irrelevante, así que valga las disculpas públicas. Eso sería. Pero, ¿qué te pareció la frase del diputado Edwards? No, me pareció un error. Un error político en la frase. Del preso político estamos correcto, hablando. Me parece un error en la frase política, pero yo dije una cosa distinta, que el relevante era el diputado, y eso, frente a eso, aclaro que no era mi intención decir eso. Ok. ¿Laura? O sea, Eduardo te levantó las luces. Me levantó las luces. Es un chiste interno, tenemos que explicarlo después, pero te levantó las luces. Entonces, oye, yo la verdad es que siento que fue un corte preciso, tengo que decir eso, todos me dicen que soy una chupamedia de la presidenta, pero yo creo que fue un corte preciso. Yo entendí que lo que dijo Michelle Bachelet, presidenta de la República, en la entrevista radial, fue que lo que no estaba determinado era el procedimiento, porque ella pretendía plebiscitar contenidos. No dijo que fuera a hacer un plebiscito. Y está todo el dilema, porque la tensión interna siempre está respecto del dilema de si se plebiscita el mecanismo por a través de asamblea constituyente, o si en definitiva se avanza en un constituyente indeterminado y luego se plebiscitan los contenidos. Y en ese contexto, ante la disyuntiva de plebiscitar antes, plebiscitar después, o hacerlo en ambas situaciones, ella plantea justamente, quiero ver primero los contenidos, una propuesta. Y en ese sentido yo comparto su posición, o la entiendo, porque la democracia cristiana existe en la misma postura. En la Comisión Constituyente de la Democracia Cristiana, de la cual formo parte, existe preliminarmente una preocupación más por el fondo que por la forma, sin perjuicio de que, para mi gusto, la forma también es importante, porque tiene que ver con cómo la ciudadanía se entiende parte deliberativa o deliberante en este proceso constituyente. Y en ese contexto yo imagino que ella se refería a eso. Ahora, yo no sé si es porque fue mal cortada la frase, o porque definitivamente ella tampoco lo tiene claro. Y respecto de eso, sí no, pero que no es menor, porque puede efectivamente estarse en el... No, y hubo un conclave
ministro ve con los ministros y ha habido posiciones de la democracia cristiana, que no es un pedazo del Congreso menor a la hora de votarse, que tiene planteamiento al respecto y ella tiene que escuchar, y lo que está haciendo, yo me imagino, es administrar ese proceso. No me parece tan negativo, en tanto lo mejor que uno espera es que haya una buena administración de los procesos, mayor diálogo con los partidos políticos, cuestión que ha sido reclamada hasta la saciedad. Ok, ustedes decían cuál es la frase de la semana. Quedémonos con este tema. Hay muchos temas que tienen que ver con la de la presidenta Bachelet. La de la presidenta, sí. 2 votos para Bachelet, 2 votos para Lewy. 0 para Burgos hasta ahora, pero ustedes deciden. Quedémonos en primer lugar con el tema del proceso constituyente, entre los muchos donde hay ciertas incertidumbres o ciertas discusiones. Alberto, ¿qué entiendes tú de esto, digamos, o de a dónde va el proceso constituyente que parte en septiembre? Estamos a 20 de julio. O sea, a mí siempre me había quedado claro que cuál era el proceso constituyente, a pesar de que en general no se había dicho mucho, más o menos leyendo entre el programa y las cosas que se dijeron después, estaba claro que no iba a haber asamblea constituyente, pero que iba a haber un proceso con participación, semi-participación ciudadana, y que esa discusión iba a ser alguna forma de alimento para alguna clase de comisión que iba a redactar el texto constitucional. Además estaba fijado ya un equipo constitucional al interior de la nueva mayoría que lleva muchísimo tiempo funcionando. Me parecía que ese era más o menos el conducto regular. Yo no estaba de acuerdo, pero me parecía bastante claro. Ahora quedo con ¿qué es lo que le pasa siempre a este gobierno? Que se transforma en un escenario y no en un actor. Entonces, hoy día el escenario es que el ancho de banda va desde no hay reforma constitucional, no hay cambio de constitución durante este gobierno, sino que hay como el inicio del camino hasta que efectivamente la hay, e incluso pueden haber plebiscitos sobre ciertos temas. No sé, efectivamente hoy no me queda claro. Se supone que en septiembre, en todo caso, es el compromiso de Michelle Bachelet. Creo que en ese sentido hay que darle el beneficio de la duda, porque ella dijo que en septiembre se inauguraba ese proceso en sentido estricto. Yo siempre he pensado que está mal elegida la fecha, porque creo que esto debió ser mucho antes. Creo que eso era lo que le habría permitido facilitar el cambio constitucional durante su gobierno, y creo que le habría dado un paraguas tener una nueva constitución respecto a las otras reformas que están siendo encaminadas. Por tanto, pero entiendo que de acuerdo al proceso que ella misma definió el 21 de mayo, esto comienza en septiembre. Cecilia, algunos hablan de que genera incertidumbre un proceso como este. ¿Debería llevarse adelante o no? Ahora, yo creo que efectivamente existe una incertidumbre y se ha visto reflejado en las vocerías y en las preocupaciones de líderes de distintos sectores, no solamente productivos, sino que también políticos. El tema es, y en eso sí lo señalaba la presidenta en temas del plebiscito, pero yo voy a la Constitución, es qué es lo que se va a cambiar de la Constitución, qué es lo que se va a modificar de la Constitución, porque si es nueva. Porque si nos quedamos con que este cambio hay que hacerlo porque tiene que tener un origen democrático y no espurio por venir de la dictadura, entonces efectivamente hay que hacer un cambio completo. Si nos quedamos con que hay que avanzar hacia lo que ha hecho gobiernos de la concertación, particularmente el gobierno del presidente Lagos, que señaló que esto era una nueva constitución generada en democracia, que pasaba la prueba de blancura, donde hasta el momento 2 de cada 3 artículos han sido modificados, cosas sustanciales de la constitución han sido modificados en democracia. Entonces tú te preguntas qué va quedando. A mi entender, me da la impresión que abordar el derecho de propiedad luego que se cambió el sistema electoral. Pero más allá de eso, que es muy de fondo, genera incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo creo que hoy día, y en eso coincido con Alberto, no sabemos lo que va a pasar. Yo nunca tuve claridad en la campaña de la presidenta Bachelet que ella haya hecho un compromiso sobre la Asamblea Constituyente. Yo creo que ella dijo algo así como que era un tema que iba a evaluar. No se comprometió con la Asamblea Constituyente propiamente tal, que era la idea de Atria, autor del otro modelo, y que hoy día incluso parece muy decepcionado frente a la opción de que no exista esta asamblea constituyente. Dentro de la misma nueva mayoría no existe un diagnóstico de cómo tiene que ser el proceso a través, como decía Laura, o plebiscito o asamblea constituyente, y por lo tanto tampoco se aborda el fondo, que es lo importante de qué se va a cambiar de la Constitución. Sabemos que parte en septiembre. La misma presidenta ha señalado que es vía participación ciudadana, de cabildo. Señaló a propósito de la Asamblea Constituyente en esa misma entrevista que no estaba de acuerdo o algo así como que no le parecía un proceso que fuese muy de élite y no le gustaba la faramaña de participación. Por lo tanto, al final queda una gran duda que sin duda, para repetir, provoca una incertidumbre que no es menor. Yo tiendo a estar de acuerdo en general con la Cecilia.
con una precisión. Creo que la nueva Constitución sí es una oportunidad política para el país, en el entendido que sea un proceso que tenga claridad y certidumbre respecto de lo que eso significa. Y creo que hay buenas razones para que entremos en ese debate, en el entendido de que es un debate a largo plazo, que requiere participación, y en eso Evolución Política está con esa causa. Sin embargo, la presidenta desgraciadamente ofrece todo lo contrario. Ofrece más bien poca claridad respecto del procedimiento, confusión respecto de los pasos a seguir. Eso genera desorden en sus propias filas y termina eso atentando contra la propia nueva Constitución, en contra de la propia presidenta, de su compromiso y también de un cierto liderazgo interno que afecta a todo el proceso constitucional y el debate que va a iniciarse en septiembre. Entonces, creo que estamos en el peor de los mundos. Si la presidenta con precisión dijera cuál es la ruta, creo que eso permitiría un cauce. Pero en cambio lo que produce más bien es confusión. ¿Laura? A ver, yo no sé si es buena la estrategia de intentar minar la legitimidad de la presidenta para poder descomponer o con ello obtener el propósito político. Yo más bien soy de la idea de rescatar o de confrontar, mejor dicho, cuestiones conceptuales. Y a mí me parece que uno podrá, más que centrarse en el liderazgo de ella, que uno, me imagino que la oposición no está de acuerdo, porque serían parte del oficialismo y por eso están en la oposición, no les gusta su figura, no votaron por ella. Recordemos que ustedes votaron por Evelyn Matei, y a mí no me sorprende que tengan esa postura, pero ya habiendo avanzado el gobierno, lo que esperaría una mayor centrarse mayormente en los contenidos de la propuesta de reforma constitucional. Y a mí sí me parece, Cecilia, que hay varios aspectos de la Constitución que pueden ser y necesariamente aspiran a ser revisados por parte de la ciudadanía. Tiene que ver con el rol subsidiario del Estado, tiene que ver con los derechos y garantías fundamentales y la protección a la que está sometida, tiene que ver con el derecho a la protección del que está por nacer y su limitante para efectos del ejercicio de derechos reproductivos de las mujeres, tiene que ver con la eficiencia del principio de igualdad, tiene que ver con el funcionamiento autónomo del órgano del Estado. Tú eres abogada, deberías, por cierto, conocer el desmembramiento de la Constitución y la parte orgánica versus la parte fundamental, derechos fundamentales en las cuales se divide, sin perjuicio de incorporar otros aspectos vinculados con la nacionalidad, con la ciudadanía, que podrían ser cambiados. Me gustaría que el debate entre la oposición y el oficialismo tuviera que ver con esos contenidos, tal como lo plantea Michelle Bachelet en su entrevista en la radio. Ahora, la Asamblea Constituyente es importante desde mi punto de vista, sí. Yo admiro el proceso constituyente de la séptima papeleta en Colombia, que por cierto está siendo justamente modificado hoy día por decisión del presidente Santos, y valoro enormemente ese proceso que se llevó a cabo. Ahora, yo no me centro solo en el procedimiento, no. Yo creo que la Asamblea Constituyente es importante, puede ser ampliada o reducida, puede que se encuentre un buen mecanismo entre actuales legisladores y nuevos constituyentes, pero mi preocupación mayor tiene que ver con el contenido. Entonces yo encuentro que cuando Michelle Bachelet dice, no sé si vamos a plebiscitar la idea de tener asamblea constituyente al principio, o lo que va a hacer, vamos a plebiscitar los contenidos de una posible futura constitución, ella está cometiendo un error. Para mí está siendo suficientemente clara. Ella dice, en septiembre se inicia un proceso participativo. ¿Esa asamblea constituyente? No, por de pronto no. Dice, ¿va a citar a plebiscito? No, posiblemente lo haga después respecto al contenido. Esa es la opción que está manifestando Michelle Bachelet, y a mí me parece que atacar en definitiva esa argumentación y no irse al fondo del asunto es también una irresponsabilidad. Yo agradezco, Laura, que tú tengas la claridad profunda de lo que se va a hacer con respecto, o lo que se pretende hacer con respecto a una nueva constitución, porque te aseguro, no solamente yo, que la gran mayoría de los chilenos no tiene esa claridad. ¿Hacia dónde apunta una nueva constitución? ¿Cuál es el cambio en términos del fondo? No de la forma, ya ni siquiera de la forma, del fondo que pretende este gobierno en su promesa de campaña al proponer una nueva constitución, salvo decir que tiene que ser generada en democracia. Todo lo que tú hablas del capítulo de las garantías constitucionales, artículo 19, ¿verdad?, en términos de los derechos fundamentales, todo lo otro que tú, yo nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado un pronunciamiento con respecto a qué se va a abordar en esa Constitución. Y por tanto yo creo que es súper ilustrativo que tú, a través de este programa, puedas dar a conocer qué es lo que la presidenta pretende, porque ella no lo ha dejado claro. Perdón, cuando se habla de nueva Constitución, ¿no entiende uno que los contenidos deberían quedar todos abiertos y que sean los ciudadanos los que decidan finalmente qué contenidos se cambian, cuáles no? Cuando uno habla de una nueva Constitución. Depende del proceso. Es que por eso es muy importante lo que está pasando, porque lo que está pasando, para traducir al sentido común toda esta discusión, es muy simple. Lo que está pasando es que el gobierno está tratando de cambiar la discusión del proceso de cómo se llega a la nueva Constitución a los contenidos de la nueva Constitución. Que habrá que decir que es otro triunfo más de la derecha, que empezó a joder con el tema de los contenidos,
¿ya? Porque decían, no, pero ¿cómo vamos a...? Y resulta que entonces el gobierno pisa el palito, igual que con la delincuencia y con otros temas, y entra entonces a tratar el tema de los contenidos, porque efectivamente si entra el tema de los contenidos puede ser una discusión de élite. Si uno quiere asamblea constituyente, lo más importante es el proceso constituyente. Y la discusión se da en la asamblea constituyente y no hay para qué anticiparse esa discusión porque se daría en la asamblea constituyente. Pero como no va a haber asamblea constituyente con este gobierno, y lo complicado, pero además lo complicado es lo siguiente: si el Congreso va a hacer la nueva Constitución y el Congreso tiene la legitimidad que tiene y la Constitución es para ponerle legitimidad al sistema político, yo creo que la ecuación no está cuadrando. No Así necesariamente que para vamos poner a ver. legitimidad al sistema político, ¿Y para eso qué? están las reformas políticas, es para hacer viable los procesos de reforma orgánica o de institucionalidad. Sí, pero que también ya hay un están, tema no de sistema político. Entonces, El sistema subsidiario que existe hoy día en Chile, Pero, Laura, ¿sirve para esta realidad? estoy Me lo totalmente preguntaban de acuerdo, dirigentes totalmente de sindicales acuerdo. el sábado en la 8ª región. Totalmente de acuerdo, pero hay un problema que es de fondo, que tiene que ver con el hecho de que hoy día no hay legitimidad en el sistema político y no hay ningún otro rito, ningún otro mecanismo que pudiera inyectarle más legitimidad que una constitución hecha por sus ciudadanos. No hay nada hoy día que en un breve plazo, en menos de 5 años o 10 años, le permita recuperar la legitimidad. De eso estamos hablando, la legitimidad no se recupera fácil. Y resulta que esto que les permitía abrir la puerta, la están cerrando, ¿ya? Y resulta que van a hacer una nueva constitución que puede tener todas las gracias que tú quieras, puede hablar de corrido de la constitución, pero resulta que el problema de la legitimidad no se va entonces a resolver. No, yo todas las semanas salgo con cierto optimismo de este programa porque Alberto Mayol le entrega al centro derecho una capacidad estratégica respecto de los autogoles que se produce el gobierno que realmente es para poder, digamos, me entusiasma. Gracias, Alberto. Encantado. Pero creo que desgraciadamente tienen que hay bastante más. Tienen que agradecerle en realidad a la democracia cristiana, que es la que les ha abierto el camino. Bueno, yo creo que me encantaría que habláramos de la DC, deberíamos hablar de la DC, pero solo hacer un punto. Creo que para poder hablar de los contenidos es fundamental hablar del procedimiento, evidentemente. Y quien tiene la primera responsabilidad es la presidenta Bachelet. Y no ha sido la oposición, para ser justo, en las últimas semanas la que ha estado pidiendo claridad. Es el propio senador Alejandro Navarro el que decía no va a haber compromiso. Pero fue la presidenta la que acaba de dar una nueva señal de ambigüedad y confusión. Exacto. Y entonces uno ve a Revolución Democrática, que tenía la esperanza, ve al propio Atria en la DC, lo encuentra muy razonable porque esto no es el mejor momento, ¿te fijas? Entonces produce división entre su gente, la responsabilidad radica en ella. Ahora, creo que esta cuestión, junto con, podemos hablar de la nueva constitución, habla también de que este segundo tiempo no tiene rumbo. ¿Ah? Tiene un discurso nuevo, pero más bien tiene ambigüedad. Ambigüedad respecto de cuáles son las prioridades. Se dice que se va a priorizar, pero no hay claridad de cuáles son. Y por lo tanto creo que nuevamente, si queremos que la presidenta, que dicho sea de paso, sigue con una aprobación del 25% y que es fundamental que salga ahí para poder mover un poquito las piezas, tiene que dar ciertas señales y asumir ciertos costos, entonces, sea por la DC o sea por el PC. Por algún lado tiene que optar. Debemos entender que estás de acuerdo con una asamblea constituyente. Entonces, es fácil, mira, tenemos la próxima... No, pero tú acabas de decir que el procedimiento es importante. Es fácil, la próxima elección que tenemos es de procedimiento, pero no me conceda cuál es el mío. Entonces, decidamos que los concejales, los próximos coros que son elegidos, se van a convertir en constituyentes. Y van a ayudar porque son representantes de la base, vienen del poder local. Esa es tu idea, bueno, muy bien, pero la presidenta... Hagamos propuesta de parte que ganó de con un ustedes, si quieren la compromiso de asamblea campaña, constituyente, la presidenta encantada con un modelo dibuje por lo más le gusta mucho a Fernando Atria la propuesta de la elección de concejales o de consejeros regionales se convierta a Atria, le encanta este modelo, que se convierta. No, pero a mí me gusta elegir popularmente a constituyentes y que además se han apañado por unos cuantos senadores y diputados. Lo encuentro genial, una mezcla de co-constituyentes, ¿no? Del Parlamento y de Asamblea. ¿Tú estarías de acuerdo con una propuesta así? No, yo no estoy de acuerdo, pero creo que la responsabilidad... No es para hacer vocería de los sectores, esto es para deliberar, ¿no? La responsabilidad radica primero en la presidenta, que fue elegida con ese compromiso de campaña. Y llevamos un año y medio y todavía no sabemos cuál es el procedimiento. ¿Y tú sabes, estarías de acuerdo con un procedimiento de asamblea entonces? Opinar sobre el procedimiento. ¿O tú estás de acuerdo con puede ser muy interesante para la ciudadanía, pero gusta? Hay una responsabilidad política. Primero la presidenta de la República, que todavía no nos dice cuál es el proceso. No hay nada más gráfico que cuando se inicia el programa, antes de la frase del día, veíamos las declaraciones del senador Navarro, del senador Fulvio Rossi, de la presidenta, del vocero de gobierno, donde no queda claro ni el procedimiento, ni queda claro el fondo con respecto a una nueva constitución. Y menos si va a haber constitución en este gobierno como se prometió. Tenemos otros temas a la vuelta de esta pausa en Ciudadanos de CNN Chile.
A ver, hablábamos y mucho del tema constituyente. Laura, ¿quedó algo en el tintero? Sí, lo que pasa es que yo lo que esperaría de la oposición en este caso, ya sea la oposición de derecha, centro derecha o de izquierda, que pudiese hacer una propuesta respecto a qué consideran mejor. Estamos de acuerdo con el proceso constituyente, con la nueva constitución y cómo lo llevamos a cabo. No he escuchado propuestas. Ayer vi un ruedo de personas que se parece que se empezaron a reunir ahora de nuevo para hacer vocería. Me pareció bien, pero me gustaría ver propuestas y en ese sentido a mí me parece que lo más representativo, lo más participativo sería una asamblea creada a partir de la próxima elección. Si tú propones el Congreso, como entiendo que propusiste en el intermedio, que un nuevo Congreso tendría esa legitimidad, yo creo que no. Yo más bien estoy a la próxima elección de inmediato, gobiernos locales o los cores regionales, que son personas que representan al poder local, inmediatamente se constituyan en constituyente, valga la redundancia, y podamos tener a lo menos un esquema de lo que se pretende modificar hacia el futuro. Muy bien, y yo, como ciudadano, desde Evolución Política, una persona personal, yo creo que el próximo Congreso debería ser un Congreso constituyente, que la elección del 2017 permita que, junto con elegir en un sistema electoral distinto al binominal, ¿cierto?, hecho en democracia, los representantes, junto con las responsabilidades parlamentarias, tengan como responsabilidad sacar adelante un nuevo texto constitucional y que este se plebiscite. Esa es mi opinión personal. Tengo una visión y sigo considerando que primero la responsabilidad política radica en la presidenta, porque ganó con ese compromiso y todavía lo estamos esperando. Alberto está por la Asamblea Constituyente, ¿lo sabemos? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que si quieren sincerar las cosas, y ya que estamos en el sinceramiento máximo, qué sé yo, y dado que resulta que aquí se restringe la política permanentemente para darle más poder a las empresas, ¿por qué no dejan que los empresarios hagan la nueva constitución si les parece tan importante, sobre todo en la derecha, que es tan importante? Yo sé que algunos empresarios están presos, pero también la gente que está presa también tiene derechos, así que no hay ningún problema, ¿ya? Y podrán hacer su constitución. Pero los empresarios son transversales. ¿Los empresarios? Sí, quienes colaboran. Los empresarios son transversalmente a los políticos, a los que apoyan. Son transversales en ese sentido. Pero estamos hablando. Pero normalmente sabemos por dónde va el asunto. De hecho, no estoy hablando de que en la derecha les gustaba mucho apoyar, son pro empresa. Bueno, entonces ese será el mecanismo. O harán una ouija y llamarán a Guzmán que haga una nueva constitución, pero la verdad es que yo lo que entiendo hoy día es que desgraciadamente no hay ninguna fuerza política que tenga claro qué es lo que hay que hacer con el proceso constitucional. A mí me parece que Chile debe, desde que volvió a la democracia, el año 90, una asamblea constituyente que restituya las posibilidades de terminar con la transición política, que permita, pero desgraciadamente en el 89 tuvimos 54 reformas hechas por la concertación. Hablaba de la asamblea constituyente y el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana habla de la asamblea constituyente, pero ahí ves tú que en lo público aparece la democracia cristiana ha cambiado. Vamos a detenernos un minuto de la democracia cristiana. No, la democracia cristiana porque es interesante observar, creo, que es un partido político que al interior de la nueva mayoría ha demostrado una incoherencia impresionante. Hoy día, no solo como TV Martínez, no solo su expresidente, el expresidente y otros están diciendo efectivamente que el programa tenía serios problemas, que las reformas no eran las que ellos siempre quisieron, de que la implementación fue mala, digamos, cuando contaron con sus votos, contaron con la campaña en la cual apoyaron, o sea, les encanta todos los beneficios que entrega el poder y estar con Michelle Bachelet y no asumir ni un costo de lo mal hecho que fue participar en ese programa y en esa reforma. Esa es la democracia cristiana, una incoherencia impresionante. No generalice, si tú quieres que restar algunos votos para Evópoli, dilo más claramente, pero la democracia cristiana no es esa. La democracia cristiana tiene claro su congreso ideológico, tiene claro su postura respecto a estos temas, lo hemos declarado en espacios donde hablan todos los militantes. Ahora sí, hoy día existe una especie de postura respecto de cómo se debe llevar a cabo. La democracia cristiana, quiero dejar en claro que no ha renegado de la Asamblea Constituyente, ni siquiera esta Comisión Constitucional donde lo más, eso lo hizo un candidato presidencial, no toda la democracia. La democracia cristiana se compone por sus militantes, que son muchísimos, en las bases donde no tienen esa postura, ni tampoco estamos de acuerdo con la negativa a legislar sobre la despenalización del aborto. No estamos la mayor parte de los militantes, yo milito hace 30 y tantos años, te lo estoy diciendo en tu cara, no es así. Entonces no generalicemos, porque generamos la sensación de un conglomerado tan importante, sobre todo a la hora de votar en el Congreso Nacional, no lo minimicemos, porque esa no es la postura. Viendo los diarios, una tensión permanente entre la democracia cristiana
y su falta de compromiso, porque la izquierda y el PC dicen no están siendo fieles al programa, no están siendo fieles a la reforma. Si es que el señor Guillermo Tellier y otros levantan la voz, no es porque la centro-derecha tenga una opinión, sino simplemente porque lee los diarios. Si hay militantes que opinan de mutuo propio, como salió el texto de René Cortázar, donde está incluso Marcelo Albornoz, está Sarko Luxi, que por lo menos es funcionario público, trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, contraria y opina como militante, está bien, pero son las opiniones de ellos. Lo mismo que yo me pusiera a escribir y pretendiera que mi escrito son la generalidad de la opinión de las bases, porque eso sería una tremenda soberbia. Esta tensión entre Democracia Cristiana, por un lado, Partido Comunista, que claramente está dando señales de descontento cada vez más fuertes, ¿a qué puede llevar? No, yo creo que hoy día, originalmente cuando partió el gobierno, la fractura estaba puesta en la zona de la ADC. Hoy día la fractura está puesta en la zona del Partido Comunista. El Partido Comunista, lo más probable, ha logrado resistir Jaime Gajardo, pero Jaime Gajardo lo más probable es que termine por caer en el colegio de profesores, porque la disidencia que está a la izquierda de Gajardo no le ha gustado esta conducta de que Gajardo, poco menos que cada vez que anuncia al gobierno de que se mantiene el paro de los profesores, lo hace pidiendo disculpas. Y obviamente alguien que va a paro pidiendo disculpas no es precisamente lo que las bases del colegio de profesores quieren. El Partido Comunista tiene, además, ya suspendió una vez, postergó un congreso, va a tener, se supone en octubre, el que le corresponde. Hay ruido de que podrían postergarlo nuevamente, lo que obviamente es muy complicado. Si el anterior lo suspendieron porque había un clima enrarecido políticamente, imaginémonos este, yo creo que el Partido Comunista está en una zona muy difícil. Los militantes comunistas, a Laura le gusta hablar de los militantes comunistas estuvieron muchos años fuera del sistema, pagando los costos de estar fuera del sistema, ¿ya? Y resulta que, porque no estaban dispuestos a tragarse la concertación. Y resulta que ahora llega la nueva mayoría y dentro de la nueva mayoría vence la concertación y ellos tienen que tragarse la concertación ahora, después, creo que no es muy viable. Por tanto, el Partido Comunista lo más probable es que sea una zona de fractura hoy día relevante para la nueva mayoría, que además desnaturalizaría el sentido del pacto. Todo el sentido del pacto era incluir a los movimientos sociales, no solo el Partido Comunista. La actitud de Giorgio Jackson, muy distinta a la de hace un mes atrás, a la de hace un año atrás, revela durante este fin de semana que esa fractura con la izquierda de la nueva mayoría es una fractura significativa y vamos a ver cuántos acompañan en ese camino. Yo creo que lo lógico era siempre pensar que la gobernabilidad de la nueva mayoría iba a estar puesta en el rol del Partido Comunista y cómo iba, en definitiva, poder transitar desde una izquierda más bien dura a una convivencia con una democracia cristiana que para ellos no representa la izquierda o la centroizquierda como algunos se definen en la democracia cristiana. Y la verdad que el primer año de gobierno de la presidenta Bachelet, la gobernabilidad estuvo puesta, de la nueva mayoría estoy hablando, en la democracia cristiana, donde a través de la figura de su presidente, Ignacio Walker, fue donde se puso las primeras varas de timón con respecto particularmente a la reforma educacional. Y yo siento que, tal como dice Alberto, la fractura hoy día ya es evidente, y no solamente con respecto a una nueva constitución, con respecto a la reforma laboral. Cuando algunos parlamentarios de la democracia cristiana se abren a poder ejercer el reemplazo a la huelga con trabajadores internos, y el Partido Comunista dice, ojo, con respecto al anuncio de la gratuidad del 60 al 70%, que también dicen, esto no es el programa de gobierno, y uno termina leyendo al presidente del Partido Comunista, el señor Tellier, el fin de semana, diciendo, nosotros vamos a esperar el cónclave creo que le llaman, el cónclave de la nueva mayoría, yo no sé cuándo es la fecha, el cónclave de la nueva mayoría para saber si se va a cumplir o no el programa, porque nosotros no queremos dejar la nueva mayoría, pero una de esas, dice él, nos podemos ver obligados, y ahí hay una amenaza de gobernabilidad importante. Yo no creo, fíjate que, porque si es por cumplir o no con el contenido del programa, entonces amenazamos todo, porque yo también estaría dispuesta a no seguir en el lo dijeron lo dijeron tal cual. Voy a continuar. Sí. Porque si esa fuera tal, yo también, como demócrata cristiana, renunciaría a la opción de la concertación, pero yo no estoy de acuerdo con transar el programa de gobierno. Y tendría que irme entonces. Como muchos militantes, por supuesto. Pero si ya avisaron, entonces tienes que salirte. No, todavía no, lo haré en el momento, porque yo te mando un email cuando lo hagas. No, pero por el momento. ¿Avisaron o no avisaron? Bueno, ¿puedo terminar la idea?
pero ¿dijeron o no dijeron Está que, bien. que no se iba a cumplir el programa? ¿Puedo seguir con la idea? Te pregunto. ¿No? Está bien, pero ¿puedo seguir con la idea? Por supuesto. Perfecto. Entonces, seríamos muchos. Si esto no se cumpliera tal como se comprometió, no es el problema del Partido Comunista, porque la democracia cristiana en su base estaría molesta con el no cumplimiento del programa. En la base de la democracia cristiana también existe preocupación. Entonces, asignarle al Partido Comunista... Mira, la verdad es que las quejas y los problemas de discolaje existen desde antes y son bastante más transversales. No es solo el Partido Comunista que, entre paréntesis, ha sido el más leal con el gobierno de todos. Sí, que estamos en esa. Entonces, si uno intenta ganar por la derecha, no lo va a lograr. Esa no es la estrategia. Y yo sí creo que todos los partidos tenemos problemas no resueltos en materia de titularidad de la huelga, en materia de la sindicalización. Tenemos diferencias. Por favor, si nosotros, la Demócrata Cristiana, paramos el debate sobre el proyecto de despenalización en 3 causales mínimas. Entonces, la verdad es que de penalización del aborto. Entonces, y eso y en otros temas más, y en educación tenemos titulares o cúpulas que efectivamente emiten cuestiones donde la base militante se tira la mecha, porque dice, pero ¿a qué hora? Pero claro que no, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que yo quiero decir es que yo sí estoy de acuerdo con el programa de gobierno. Y yo como militante sí espero que se cumpla lo menos con aquellos aspectos vinculados con la reforma constitucional, educacional, tributaria. En fin, con eso, y por eso mi compromiso tiene que ver con un compromiso que no es con Michelle Bachelet, sino que con lo que los demócratas cristianos le prometimos a la gente cuando votamos una cosa. Una cosa súper simple, y que la próxima semana, después del cónclave, puede que tengamos a un ex miembro de la nueva mayoría. Porque si no si dicen vamos a tener que renunciar a ciertas cosas, tú vas a tener que posiblemente. Yo creo que esa tensión, pues si nosotros hemos visto entrar y salir a gente de la oposición hoy día, hemos visto candidatos que se deprimen, después que reflotan, hemos visto que se forma la oposición ahora, y el expresidente Piñera no lo hemos visto, y ha salido un grupo de opositores, entre que lo que estaba tu padre, no estaba hoy día, no estaba el presidente secretario general de los partidos. Claro, no estaba el expresidente Piñera como líder de la oposición. Hemos visto tantas cosas que la verdad es que como persona uno puede seguir esperando muchas solamente, espérate, antes de seguir en el charquicán de la Laura que mezcla todo, porque solo para aclarar, fue hoy día y fueron los presidentes y secretario general de los partidos. No tengo entendido por qué tendría que haber estado como el presidente líder de Piñera. La oposición, ¿no? Eran los presidentes y secretarios generales de los partidos, así como lo tuvo en la consultación mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención, Laura, por eso se provoca esta confusión y nos miramos todos con respecto a tus palabras, que son muy sinceras y que te las creo absolutamente, que cada vez que uno trata de establecer un punto con respecto a la democracia cristiana, respecto a sus palabras, claramente uno entiende que detrás o dentro de la democracia cristiana hay muchos militantes, como hay en Renovación Nacional, como hay en la UDI, Evópoli, etc. No se suban por el o sea, no estoy diciendo, hay muchos militantes, pero nosotros tenemos un sistema de partidos políticos y también la democracia cristiana que elige a sus representantes y tuvo una directiva que era Ignacio Walker, que tuvo un comportamiento y hoy día tiene al senador Pizarro, que supone que es la voz de la democracia cristiana, porque si no habrían ganado la lista que representan a todos los militantes defraudados de las declaraciones de aquellos que ustedes no están de acuerdo y no son los que ganaron. Entonces, compartiendo contigo y creyéndote que hay voces disidentes al interior de la democracia cristiana de lo que están diciendo las cúpulas o sus directivas, es lo que los chilenos vemos, es lo que nosotros vemos, que hoy día la democracia cristiana aparece fracturada, no solamente con el Partido Comunista, sino que diciendo además, no se va a poder cumplir el programa de gobierno bajo este escenario económico, tiene que haber política, Cecilia, te explico. y lo dice eso la se llama política, cristiana. no. En política uno tiene la posibilidad de disentir. Luego adopta acuerdos, ¿no? Yo como tengo más años de militancia que tú, eso se llama política. En política uno disiente internamente y tiene postura, eso existe en los partidos. Cuando tiene militancia, uno llega a acuerdo. Y lo que yo he planteado es que muchos demócratas cristianos de base, porque hoy día no soy vicepresidenta, lo dirigí junto con Ignacio Walker, fue vicepresidenta nacional, nosotros no estamos de acuerdo con llegar a transar, y no he escuchado al presidente hasta ahora decir que no vamos a cumplir con lo comprometido en campaña. Eso sería aberrante. No cumplirle a los chilenos, darle vuelta a la espalda y no hacer lo que prometimos hacer sería indigno. Bueno, pero esto es que esto no, pero que en el fondo hay una poca claridad y una tremenda confusión. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir con el programa? Están haciendo un cónclave para definir. O sea, esa es la necesidad ya a esta altura, después de que la presidenta se supone dio, digamos, una nueva línea, habló un segundo tiempo, lo realista, etcétera. Entonces, lo realista y lo programático. Pero mi impresión con todo es que aquí va a ganar la ambigüedad.
Pero tú escuchaste Y realismo creo sin renuncia, que las ¿no? personas, por supuesto lo ¿Qué escuché, para ti realismo sin renuncia? una gran contradicción. Sin renuncia. Una gran contradicción. Pero sin renuncia. O sea, es realismo, lo que significa que tenemos que ser pragmáticos y asumir de que no se puede porque no está la plata y no vamos a renunciar. Por lo tanto, lo vamos a hacer igual. Sí, obvio, lo vamos a hacer igual. Me quedo con ese punto. Creo que es una contradicción en sí misma y atenta contra el sentido común, como los chilenos lo están demostrando permanentemente respecto a este gobierno, que no lo entienden y no lo apoyan porque efectivamente dice una cosa y hace otra. Pero el punto que quiero hacer es que va a ganar la ambigüedad y es que algunos van a sentirse incómodos porque igual o van a sentir que va a cumplir con el programa, otros van a entender de que efectivamente van a se va a priorizar, qué sé yo, y todos van a mantener sus puestos de trabajo. O sea, la Revolución Democrática va a seguir en el Ministerio de Educación, la DC va a seguir en los cargos que tienen, todo un poco incómodo, pero todos calentitos con sus pegas. No, simplemente yo creo que es muy importante que nos hagamos cargo de la historia reciente. Muchas veces han habido grupos díscolos, disidentes que han planteado temas en su momento de la concertación, hoy de la nueva mayoría. Insistentemente, persistentemente esos grupos han sido derrotados en la interna de la concertación de la nueva mayoría, ¿ya? Y siempre han ganado los mismos. Y insistentemente esos grupos, en medio de su derrota, deciden vivir la derrota en la interna y cerrar fila con los triunfadores, que normalmente son menos y son más importantes. Son pequeñas oligarquías partidarias, ¿ya? Como los Walker, que les gusta decir a ellos mismos que son una bancada más grande que el Partido Comunista, como familia, me refiero. ¿Ya? Ese tipo de comportamiento, ¿ya? Incluso lo dicen en la prensa, eso es muy notable. Bueno, resulta que tenemos ese tipo de comportamiento hoy día que está repitiéndose. Y yo creo que el punto de fondo es que a través de Laura y a través de todos aquellos que han manifestado disidencia dentro de la nueva mayoría, empezar a exigirles que cuando eso acontezca, a mi juicio ya aconteció, pero supongamos que no ha acontecido. Cuando acontezca, sería bueno entonces que esos disidentes hagan el punto político, marquen la diferencia, transformen esa disidencia en algo más que una declaración, se separen provisionalmente, funden un partido alternativo de la democracia cristiana, hagan algo, lo que hizo en su momento la izquierda cristiana, lo que hizo el MAPU, lo que hicieron muchos partidos en su momento en la historia de Chile, porque cuando hay marca una diferencia sustantiva, te vas, si no estás de acuerdo con la directiva, es bastante natural. Yo creo que eso es relevante. Yo creo que hoy día es importante... Eso no es lo que tú planteas, es un error fundamental y denota que tú no has militado ante un partido político, porque la verdad que los que disentimos en democracia, en el interior del partido político, explicitamos nuestra disidencia y colaboramos porque yo estoy en el partido no por las oligarquías, estoy por la doctrina de la democracia cristiana. Bueno, pero después de eso se construye mayoría. Igual como lo hace la oposición hoy día, que no tiene, ellos no se van de la vida política, no emigran, sino que siguen participando en política. A diferencia tuya, no todas las posiciones de las personas que participan en política son rupturistas a la orden de o formar otros partidos. No, yo dentro de la doctrina mantengo mi postura y hago prevalecer mi postura. Y no creas que son tampoco los triunfos. Uno marca posiciones y lo hace con mayor o menor éxito. ¿Qué reforma pero a mí me parece, pero sin duda alguna, hombre, y todos los temas que a mí por lo menos me tocó liderar en materia de género, incluso ahora cuando hay diferencias en el proyecto de despenalización, uno tiene la posibilidad, porque tiene la vocería y el reconocimiento para interpelar en algunas circunstancias y merece el reparo. Entonces yo pero es que yo te podría hablar de esos otros temas. A mí no me parece que demuestre un gran conocimiento de tu parte, de lo que es la actividad política, el decir que uno rompe o se va. No toda la vida se avanza en política rompiendo y partiendo. A nosotros nos enseñaron, nos enseñó Leighton y nos enseñó todos nuestros fundadores y formadores también, que la actividad política supone también muchas veces el bajar sus propias aspiraciones por el sentido común, el sentido mayoritario. Y en eso lo hacemos, pero también marcamos diferencias, parte del debate, el disentir, como siempre me recordaba Ruiz Esquide, tú puedes disentir en política siempre que finalmente logres o apuestes a un bien común. No sé si ustedes no viven esa vida partidaria, nosotros sí somos formados así. Solo sé que Frei Montalva, cuando disentía con Allende, llamaba al embajador de Estados Unidos. Cuando llamaba al embajador de Estados Unidos para pedirle que hiciera el golpe. Es que Allende no era de su partido político. Frei tenía como pare a otro militante de la democracia que los militares hicieran la Es que siempre cuando llegas al final, tú echas mano, quieres hablar del golpe militar, lo hablamos en otra oportunidad, pero no abuses de la memoria de Eduardo Frei tirando a mansalva el tema del golpe, porque eso me parece de tu parte una deslealtad política. Eso no se hace, por el embajador de Estados Unidos. Tú nunca has sido militante, entonces no te vengas aquí a vestir con ropa
No, soy militante. Es que tú irresponsablemente ensucias la memoria de un expresidente de la República que por lo menos fue asesinado por la dictadura para tratar de sacar a la luz otro tema que no estamos debatiendo. No estamos hablando del golpe militar, no estamos hablando de los horrores del pasado, no estamos hablando de la dictadura, no estamos hablando aquí del comportamiento de la democracia cristiana. Tú estás diciendo que no hay que romper, que hay momentos donde... No, al interior del partido, en el interior, debate para afuera interno. que se desangre el pero país. Por cierto, pero sí. ¿quieren hacer una ruptura, Laura? Y yo no estoy negando, pero cuando como único camino de quien no milita en un partido político es salir gritando, quebrando cuando la estantería. Te traicionaron, no, nosotros traicionaron tus principios. Aprendimos desde pequeños, cuando entramos a la democracia cristiana, a respetarnos, a que tolerar, te van a traicionar y te disentir, luchar contra la dictadura, poner en riesgo nuestras vidas. A eso aprendimos cuando yo entré a militar en la democracia cristiana. Entonces, me parece a mí que esto merece un poco de respeto y también respecto de figuras que para Chile significaron mucho como les digo que pongan en riesgo sus cargos y con eso estaría bueno. Pero esto no es un problema personal, Laura. Yo creo que la coherencia... a Eduardo Frei, pues. La coherencia que se le pide a la democracia cristiana respecto de su discurso, respecto de los votos, de la participación que tuvieron en la campaña, de la defensa que hicieron del programa, y hoy día que la nueva mayoría es más bien un contrato, ¿cierto?, de arrendamiento temporal, que la presidenta más bien fue funcional, que ellos no comparten lo que hay de fondo, que efectivamente las reformas produjeron la incertidumbre, que hoy día hay que echar pie atrás. Eso mueve, entre otras cosas, a hacer el cónclave. Entonces, la pregunta es, si hay coherencia, ¿hay un punto, digamos, donde se podría quebrar la nueva mayoría? ¿O finalmente, más allá de todos los cónclaves, van a seguir igual? Porque en este espacio lo único que se ha hecho es criticar al Partido Comunista como factor de quiebre, la democracia cristiana, Navarro. He escuchado a múltiples actores posibles. Si tú me preguntas a mí muy sinceramente, yo creo que efectivamente la nueva mayoría tiene varios puntos que los unen respecto a nuestro proyecto, pero hay muchos aspectos que todavía no están limados. Y sobre todo prácticas políticas que no nos gustan, no empatizamos entre nosotros. Eso va a llegar, pero tú me estás preguntando y yo te estoy contestando, ¿cierto? Entonces, yo creo que efectivamente hay tensiones y que no hemos estado a la altura del liderazgo que requería un modelo como la presidenta Bachelet. ¿Podremos solucionar claro, posiblemente el apetito por los cargos públicos o por ocupar el poder, como también sucedió en el gobierno anterior, cuando la UDI tenía diferencias graves hasta que entró Andrés Chadwick a la moneda con el presidente Piñera, que no se hablaban, o lo mismo, se puede intentar solucionar, sí. Podemos abocarnos a lo más importante, sí. Hay que hacer esfuerzo, por cierto, si tenemos divergencias importantes. Yo creo, aunque la Laura se enoje y termine de pelear con todo lo que estamos sentados en esta mesa, este es un debate político, yo creo que la nueva mayoría, y por favor déjame poder poner mis puntos, Laura, después feliz, encantada debato contigo. Feliz en debato contigo, pero déjame poder poner mis puntos, porque yo te he escuchado súper respetuosamente. Yo creo que la nueva mayoría fracasó desde el minuto en que va a ser incapaz de cumplir lo que le prometió a los chilenos en la campaña de Michelle Bachelet. Lamentable para los que creyeron, pero yo creo que es imposible frente a lo que uno mismo escucha de los liderazgos que cada partido se ha dado. Segundo, y eso es muy malo, porque finalmente este fracaso ha llevado aparejado durante 1 año y medio que Chile hoy día esté peor que hace años atrás, que se haya polarizado la convivencia política, que los últimos 25 años, que yo creo que han sido muy buenos para el país, hoy día estén en absoluto cuestionamiento por parte de la ciudadanía, y eso es una realidad. Y segundo, yo siento que la nueva mayoría ha sido súper deshonesta, porque no ha sido capaz de reconocer con honestidad cuáles son las causas por las cuales no va a poder llevar a cabo los cumplimientos de sus promesas en la última elección presidencial. Y esto yo no se lo achaco ni a la presidenta ni al gobierno, a la nueva mayoría en sí, porque dentro de sus quiebras, dentro de sus roces, dentro de su salirse de la presidenta, lo que están haciendo es demostrando que no son capaces de reconocer que acá tuvieron un mal diagnóstico, tuvieron una gran polarización y finalmente entendieron que aquí lo que importaba era estigmatizar al empresariado, era estigmatizar a la oposición con la campaña del terror, era estigmatizar, y yo creo que eso hoy día les está pasando la cuenta. Lo que pasa es que hay una cosa que es importante decir, que la crisis de la nueva mayoría es relevante, significativa y es intensa, es trágica, porque es lo que quedaba del sistema político. Lo que hay que decir es que hace mucho rato la derecha no tiene importancia dentro del sistema político, que hace mucho rato la agenda pública no es dominada por la derecha. ¿Ya? No, es el mismo tema. No, el mismo tema, porque nosotros lo prometimos. No, porque todo el sistema político está en una relación con la ciudadanía que es de impugnación, está siendo impugnado. Por eso mismo. No prometimos no les tocó ahora la parte difícil, ¿ya?
pero resulta que les tocó en su momento y les tocó harto difícil, ¿ya? Y en medio, o sea, habrá que agregar que les tocó estar con 25 puntos de aprobación con crecimiento económico alto. Con un precio, empleo, aumentando con el precio del cobre casi a $4, Cecilia. Con el precio del cobre a casi $4. Hoy día está a 2,7. Espérate, con la gente hoy día está a sintiendo 2,7. que Chile avanzaba, que Chile progresaba. No, hoy día de hecho no. El 80%, de hecho con la gente no sintiendo aquello. No, pero absolutamente, Alberto, lo tengo todo investigado. Hay que verla, entonces, yo también. De verdad. Hay que ver la encuesta. Entonces, imagínate, yo era la ministra vocera que tenía que salir a defender resulta que además resulta que tenemos en ese momento una caída de la confianza en el empresariado, que lo primero que cae. 8 de cada 10 chilenos dicen que los chilenos están peor que hace 2 años. Es la confianza en el empresariado. Bueno, pero es evidente, cuando baja el crecimiento eso ocurre siempre. Resulta que tenemos, esto cayó la confianza en el empresariado radicalmente el 2011, 2012, 2013, ya luego la derecha entra en crisis, luego llega la nueva mayoría llega con Michelle Bachelet, logra levantarse, la concertación había caído más aún que el gobierno de Sebastián Piñera durante las movilizaciones sociales, era un fenómeno radical, intenso, y la nueva mayoría logra sobrevivir gracias a Michelle Bachelet, y lo que quedaba del sistema político era ella. Y hoy día ella cae, y esto es estrepitoso porque no era esperado que tan rápido esa impugnación social llegara incluso a Michelle Bachelet. Pero eso no implica que los demás puedan celebrar. Aquí están todos en lo mismo, la derecha está celebrando, están todos en lo mismo. Tú no eres parte de la derecha para decir que la pero derecha si salen está celebrando. ahora a trabajar, a mostrarse en escena porque juran que ahora van a tener algo. Aquí hay un ciclo de malestar social. Si no se juntan los partidos, si no se juntan los partidos para coordinarse, para empezar a tener vocerías, tener coordinación en el Parlamento, en el Parlamento, entonces somos irrelevantes, la derecha no existe. Si se junta es para celebrar la derrota de la presidenta Bachelet en la mayoría. No, yo creo que esto está siendo injusto en ese análisis. La agenda ahora, aprovechándose de todo eso. En el análisis que estás haciendo. Cecilia, Alberto, Hernán, Laura, se nos acabó el tiempo. No me van a ir festejando en todo caso. Aquí en este... Vamos a hacer propuestas. Muchas gracias por acompañarnos en Ciudadanos esta semana. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Lo que pasa es que para hacer un plebiscito, ¿sobre qué? ¿No? Uno tiene que primero discutir qué es lo que la gente quiere, los contenidos. O sea, el plebiscito, como cambiamos la Constitución, puede ser, pero ¿para qué? ¿Cambiarla de qué? ¿Qué parte?